Día 37. Éxodo 23. No mientan ni den informes falsos que ayuden al malvado y engañar a los jueces. No hagan lo malo solo porque la mayoría de la gente lo hace. Si en un pleito legal hacen declaraciones ante un jurado, no digan mentiras, como la mayoría de la gente. Digan la verdad, pero tampoco mientan para ayudar a un pobre en un juicio solo por ser pobre. Si ven que algún buey o burro anda perdido, devuélvanselo al dueño, aunque este sea enemigo de ustedes. Si ven que un burro ha caído porque no aguanta el peso de su carga, quítensela aunque el dueño sea enemigo de ustedes. Si tienen que resolver algún asunto legal, no sean injustos con los pobres. No acusen a una persona diciendo mentiras, ni condenen a muerte a la gente inocente y honesta, porque yo no consideraré inocente al culpable. No acepten dinero de nadie que les pida hacer algo injusto. Esa clase de dinero hace que la gente pierda su honradez y que los jueces condenen al inocente. No maltraten ni esclavicen al refugiado, pues ustedes también fueron extranjeros en Egipto y ya saben lo que es vivir como esclavos en otro país. Durante 6 años podrán cultivar la tierra y recoger sus cosechas, pero el 7º año deberán dejarla descansar. Si la tierra produce algo por sí sola, eso lo dejarán para alimento de la gente pobre, y para los animales salvajes coman lo que sobre. Lo mismo harán con sus plantaciones de uvas y de olivos. Durante 6 días podrán trabajar y hacer todo lo que quieran, pero el 7º día deberán descansar. Así podrán descansar sus esclavos y sus bueyes y sus burros y también los extranjeros que trabajen para ustedes. Cumplan con todas estas leyes y jamás pidan la ayuda de otros dioses, ni siquiera pronuncien su nombre. Cada año harán 3 fiestas religiosas en mi honor. La fiesta de los panes sin levadura la celebrarán en el mes de Aviv, porque en ese mes salieron de Egipto. La fiesta durará 7 días y en todo ese tiempo el pan que coman será sin levadura. Quien venga a adorarme deberá también traerme una ofrenda. Durante la cosecha celebrarán 2 fiestas. La primera será cuando cosechen los primeros frutos de sus siembras, y la segunda será cuando cosechen todo lo que hayan sembrado, es decir, al terminar el año. Todos los varones adultos deberán presentarse ante mí durante esas 3 fiestas. Cuando maten animales en mi honor, no ofrezcan al mismo tiempo pan con levadura y la sangre del animal, ni guarden la grasa para el día siguiente. Las ofrendas que traigan a mi templo serán de los mejores primeros frutos que produzcan sus campos. No cocinen cabritos en la leche de su madre. Dios también les dijo: yo enviaré a mi ángel para que los proteja y los guíe en el camino que habrán de seguir para llegar al lugar que les he preparado. Obedézcanlo siempre, porque yo mismo le he dado autoridad para actuar en mi lugar. Él los castigará si no lo obedecen. Si lo obedecen, en todo trataré con dureza a los enemigos de ustedes. Mi ángel los llevará al país de Canaán, donde ahora viven muchos pueblos a los cuales destruiré por completo. Ustedes no deben adorar a los dioses de esos pueblos, al contrario, deben destruir sus ídolos y sus altares. Adórenme, pues yo soy su Dios. Yo los bendeciré con abundantes alimentos. Nunca dejaré que se enfermen ni que mueran siendo jóvenes. Todas las mujeres de Israel podrán tener hijos, y todos sus hijos nacerán bien. Cuando ustedes lleguen al país de Canaán, haré que sus habitantes se llenen de miedo y huyan. Y antes de que
ustedes llegan enviaré avispas para que ataquen a sus enemigos, pero no echaré a sus enemigos en el primer año, sino que los haré poco a poco. Si lo hiciera de una vez, las tierras se echarían a perder y se llenarían de animales salvajes. Lo mejor es esperar a que ustedes tengan muchos hijos y ocupen todo el país. El territorio que les voy a dar se extenderá desde el mar de los juncos hasta el mar Mediterráneo, y desde el desierto a todos los que vienen allí, y los sacarán de ese territorio. No tengan ningún trato con esa gente, ni los dejen seguir viviendo entre ustedes, pues de lo contrario los harán pecar contra mí. Tampoco adoren a sus dioses, porque si lo hacen podrán perder la vida. Éxodo 24. Dios le dijo a Moisés: quiero que subas a la montaña para hablar conmigo. Podrán acompañarte Aarón, Nadab, Abihu y 70 jefes israelitas, pero no quiero que ninguno de ellos se acerque a donde yo estoy. Solo tú podrás acercarte a mí. Cuando lleguen quiero que queden de rodillas a cierta distancia. Aparte de ellos nadie más debe subir. Moisés fue y le dijo a los israelitas todo lo que Dios había ordenado. Ellos estuvieron de acuerdo y dijeron: haremos todo lo que Dios nos ha ordenado. Moisés escribió allí todo lo que Dios le dijo. Al día siguiente se levantó muy temprano y construyó un altar al pie de la montaña. Además colocó 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. Luego ordenó a unos jóvenes israelitas que se presentaran a Dios unos toros como ofrenda de paz. Moisés echó en unos recipientes la mitad de la sangre de los toros y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y se lo leyó a los israelitas. Entonces ellos dijeron: cumpliremos todo lo que Dios nos ha ordenado. Moisés tomó entonces la sangre que estaba en los recipientes, la roció sobre el pueblo y dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Moisés subió a la montaña con Aarón, Nadab, Abihu y los 70 jefes israelitas. Allí todos estos israelitas vieron al Dios de Israel y comieron y bebieron, pero Dios no les hizo ningún daño. Bajo los pies de Dios había algo tan brillante como el mismo cielo, hasta parecía un piso de cristal azul. Después Dios le dijo a Moisés: sube a la montaña y espérame allí, porque voy a darte las tablas de piedra en las que he escrito las leyes y mandamientos para instruir al pueblo de Israel. Moisés se preparó y subió al Sinaí junto con su ayudante Josué. Antes de subir les dijo a los jefes israelitas: esperen aquí hasta que Josué y yo regresemos. Aarón y Hur se quedarán con ustedes para ayudarlos y resolver cualquier problema que tengan. Después de esto Moisés subió a la montaña del Sinaí. Allí, en la parte más alta, Dios se manifestó en todo su poder. A la vista de todos los israelitas, la gloria de Dios era como un fuego que todo lo consumía. Durante 6 días la montaña quedó cubierta por una nube, y desde esa nube Dios llamó a Moisés al 7º día. Moisés entró en la nube y permaneció en la montaña 40 días y 40 noches. Salmos 37. Himno de David. No te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores, pues son como la hierba que al cortarla pronto se seca. Tú debes confiar en Dios, dedícate a hacer el bien, establécete en la tierra y mantente fiel a Dios. Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Así todos verán con claridad que tú eres justo y recto. Calla en presencia de Dios y espera paciente a que actúe.
No te enojes por causa de los que prosperan ni por los que hacen planes malvados. No des lugar al enojo ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer. Los malvados serán destruidos, pero los que esperan en Dios recibirán la tierra prometida. Dentro de poco no habrá malvados. Podrás buscar y rebuscar, pero no encontrarás uno solo. En cambio, la gente humilde recibirá la tierra prometida y disfrutará de mucha paz. Los malvados, en su enojo, miran con rabia a los buenos y buscan hacerles mal. Pero Dios se burla de ellos, pues sabe que pronto serán destruidos. Los malvados sacan la espada y preparan sus arcos y flechas para matar a la gente pobre, a los que viven honradamente. Pero sus arcos y sus flechas quedarán hechos pedazos, y será su propia espada la que les parte el corazón. Más vale un pobre honrado que muchos ricos y malvados. Dios pondrá fin al poder de los malvados, pero apoyará a los que son honrados. Dios conoce la conducta de los que viven honradamente. La tierra prometida será de ellos para siempre. Cuando lleguen los días malos no pasarán vergüenzas. Cuando otros no tengan comida, a ellos les sobrará. Los malvados serán destruidos, se desvanecerán como humo. Los enemigos de Dios se marchitarán como si fueran flores silvestres. Los malvados piden prestado y nunca pagan sus deudas, pero los justos prestan y dan con generosidad. Los que Dios ha bendecido vivirán en la tierra prometida, pero los que Él ha maldecido serán eliminados. Cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, lo ayuda a mantenerse firme. Tal vez tenga tropiezos, pero no llegará a fracasar porque Dios le dará su apoyo. Ni antes cuando era joven, ni ahora que ya soy viejo, he visto jamás gente honrada viviendo en la misma miseria, ni tampoco que sus hijos anden pidiendo pan. Cuando la gente honrada regala algo, siempre lo hace con generosidad. Sus hijos son una bendición. Así que aléjate de la maldad y haz siempre lo bueno. Así te quedarás para siempre en la tierra prometida. Dios ama la justicia y jamás abandonará a su pueblo. Siempre lo protegerá. Los suyos vivirán para siempre en la tierra prometida, pero los malvados y sus hijos serán destruidos por completo. Cuando los buenos hablan, lo hacen siempre con sabiduría, y siempre hacen lo que es justo. Siempre tienen presentes las enseñanzas de su Dios, por eso jamás tienen tropiezos. Los malvados espían a los buenos para matarlos cuando menos lo esperan, pero Dios no permite que caigan en sus manos y si los llevan a juicio no permite que los condenen. Pero tú confía en Dios y cumple su voluntad. Él te pondrá muy en alto y te dará la tierra prometida. Ya verás con tus propios ojos cuando los malvados serán destruidos. A mí me ha tocado ver a gente malvada y grosera que se extiende por todos lados como si fuera un árbol frondoso. Pero esa gente pronto pasa, en un instante deja de existir. Cuando la buscas ya no la encuentras. Fíjate bien en la gente honrada, observa a los que hacen lo bueno. Para esta gente de paz hay un futuro brillante, pero los pecadores serán todos destruidos. El único futuro de los malvados es su total destrucción. Dios salva a los buenos. Cuando llegan los días malos, Dios es su único refugio. Dios les brinda su ayuda y los salva de los malvados. Les da la victoria porque en Él confía. Marcos 9. Jesús también les dijo: les aseguro que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean llegar el reino de Dios con poder. 6 días después Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan hasta un cerro alto para estar solos. Frente a ellos Jesús se transformó. Su ropa se puso tan blanca y brillante como jamás aquí en la tierra podría blanquearse. Luego 3 días
Luego los 3 discípulos vieron aparecer al profeta Elías y a Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos aquí. Vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Los discípulos estaban muy asustados y Pedro se puso a hablar sin pensar en lo que decía. De pronto bajó una nube y se detuvo sobre ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía: Este es mi hijo, yo lo amo mucho, ustedes deben obedecerlo. Enseguida miraron a su alrededor y no había nadie con ellos, solo estaba Jesús. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que Él, el Hijo del Hombre, resucitara. Pedro, Santiago y Juan guardaron el secreto, pero se preguntaban qué significaba aquello de resucitar. Entonces le preguntaron: ¿por qué dicen los maestros de la ley que el profeta Elías va a venir antes que el Mesías? Jesús les respondió: Eso es verdad, Elías viene primero a preparar todas las cosas, aunque también es cierto que la Biblia dice que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser despreciado. Pero yo les aseguro que Elías ya vino, y muchos lo trataron muy mal. Así se anuncia ya en la Biblia. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que había mucha gente a su alrededor y que los maestros de la ley estaban discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se puso muy contenta, pues no esperaba verlo. Todos corrieron a saludarlo. Jesús les preguntó: ¿qué es lo que discuten entre ustedes? Uno de los que estaban allí les dijo: Maestro, te traje a mi hijo, pues tiene un espíritu malo que no lo deja hablar. Cuando el espíritu entra en mi hijo, él se cae al suelo y empieza a echar espuma por la boca. Sus dientes empiezan a rechinar y él se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran de mi hijo a ese espíritu malo, pero no han podido. Jesús les dijo: ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Tráiganme aquí al muchacho. Enseguida se lo llevaron. Cuando el espíritu malo vio a Jesús, empezó a sacudir al muchacho con gran fuerza. El joven cayó al suelo y empezó a echar espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo le pasa esto? El padre respondió: desde que era pequeño. Desde entonces el espíritu malo siempre ha querido matarlo y lo arroja al fuego o al agua. Por favor, haz algo para ayudarnos. Ten compasión de nosotros. Jesús le preguntó: ¿puedes confiar en Dios para el que confía en Él todo es posible? Enseguida el padre gritó: sí, confío en Dios, ayúdame a confiar más en Él. Cuando Jesús vio que se estaba juntando mucha gente a su alrededor, reprendió al espíritu malo y le dijo: Espíritu malo, que impides hablar a este joven, te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él. El espíritu malo gritó, haciendo que el muchacho sufriera otro ataque. Luego salió y lo dejó como muerto. Mucha gente decía: está muerto, pero Jesús tomó al joven por la mano y lo ayudó a levantarse. Más tarde, cuando Jesús regresó a casa, los discípulos lo llevaron aparte y le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu? Jesús les contestó: esta clase de espíritu malo solo se puede expulsar por medio de la oración. Jesús y sus discípulos se fueron de ese lugar y viajaron por la región de Galilea. En su camino, Jesús no quiso que la gente supiera que él pasaba por allí, pues quería dedicarse a enseñar a sus discípulos. Les decía: yo, el Hijo del Hombre, seré entregado en manos de los que me han de matar, pero 3 días después resucitaré. Los discípulos no entendían lo que Jesús les quería decir, pero tenían miedo de preguntarle. Jesús y sus discípulos llegaron al pueblo de Cafarnaúm. Cuando ya estaban en casa, él les preguntó: ¿de qué estaban hablando cuando venían por el camino? Los discípulos no contestaron nada, porque habían estado discutiendo
cuál de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser el más importante, deberá ocupar el último lugar y ser el servidor de todos los demás. Luego llamó a un niño y lo puso enfrente a ellos. Lo tomó en sus brazos y les dijo: si ustedes aceptan a un niño como este, me aceptan a mí, y si me aceptan a mí, aceptan a Dios, que fue quien me envió. Juan, uno de los 12 discípulos, le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien que usaba tu nombre para sacar demonios de las personas, pero nosotros le dijimos que no lo hiciera porque él no es de nuestro grupo. Pero Jesús dijo: no se lo prohíban, porque nadie podría maldecirme después de haber hecho un milagro usando mi nombre. Quien no está contra nosotros realmente está a nuestro favor. Les aseguro que Dios no se olvidará de premiar a quien les dé un vaso de agua solo porque ustedes son míos. Si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, mejor le sería que le atacaran al cuello una piedra enorme y lo tiraran al mar. Si lo que haces en tu mano te hace desobedecer a Dios, mejor córtatela. Es mejor quedarse para siempre sin una mano que tener las dos manos y ser echado al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Si lo haces con tu pie, si lo que haces con tu pie te hace desobedecer a Dios, mejor córtatelo. Es mejor quedarse para siempre sin un pie que tener los dos pies y ser echado al infierno. Si lo que ves con tu ojo te hace desobedecer a Dios, mejor sácatelo. Es mejor que entres al reino de Dios con un solo ojo, que tener los dos ojos y ser echados al infierno, donde hay gusanos que nunca mueren y donde el fuego nunca se apaga. Dios va a purificar a todos como cuando purificamos las cosas con la sal o con el fuego. La sal es buena, pero si deja de estar salada, ¿cómo podrán ustedes devolverle su sabor? Por eso sean buenos como la sal, hagan el bien y vivan en paz con todos. Aquí tienes más videos. Suscríbete, activa la campanita, comparte y deja tus comentarios. Gracia y paz.